Hola. Gracias por estar otra vez con nosotros. Vos sabés que estaba pensando en qué hablar y me vino a la cabeza que este 24 de marzo se cumplió el Día de la Memoria. Me parece que la gente tiene las cosas todavía un poco confusas. Pero además, ayer leía una noticia que fue triste, que murió Pinti. Pinti era muy ácido, como definía a los argentinos, con esta mezcla de tanos, de gallegos, de judíos, y se burlaba mucho de nosotros. Evidentemente, algo pasa con nosotros que no podemos entender la verdad, no queremos escucharla. ¿Qué nos pasa, no? Por eso me gustaría escucharte, Juan. No, dijiste algo importante, que no queremos escuchar la verdad, que no queremos entender la verdad, y en realidad el primer punto que habría que ver es cuál es la verdad, y si solamente aceptamos aquella verdad que creemos que es la nuestra, cuando la verdad tiene tantos intérpretes como aquellos que la dicen y la escuchan. Cada uno tiene su propia verdad. El punto es que como sociedad sería interesante que sepamos construir una verdad, no quedarnos con relatos parciales, no quedarnos con una parte, y para eso es fundamental el conocer la historia, no quedarnos repitiendo pequeños eslogans o frases hechas y transformarnos en militantes de la nada, sino ser realmente militantes de la verdad, de la libertad, conociendo la historia y sabiendo cuáles son los acontecimientos reales que nos marcan y que nos dan los tiempos como sociedad. Esa memoria habla de una guerra entre dos bandos. Pasado el tiempo, lo vivido fue tornándose en una suerte de relato donde participaron muchos medios, poderes económicos, y fueron complicando la realidad. Y hoy la gente termina repitiendo cosas que me parece que no son tan así como las pintan. Mirá, para aquellos que hemos abrevado en la historia, que nos sentimos historiadores por la formación, por el estudio, sabemos que hay algo que decía Claude Brodel, que es que la historia se marca en tiempos, el tiempo corto, el tiempo medio y el tiempo largo, y que se da en un espacio geográfico delimitado. Cuando vos el tiempo que estás describiendo o el acontecimiento histórico que querés describir lo circunscribís a algo en el cual nada tuvo injerencia, sino que se dio solamente en un determinado plazo, en un determinado lugar y sin ningún tipo de causas y consecuencias, estás haciendo un relato complicado y sin sesgos de realidades o con una forma muy parcializada de entenderlo. Entonces, hablar de los acontecimientos del 24 de marzo, que tienen que ver con ese proceso de reorganización nacional, donde se produjo esa enorme locura que llevó a la muerte, que nos llevó a las desapariciones, a esa acción de parte de un poder militar que corta un régimen republicano y democráticamente elegido para instalarse como censores de la sociedad, y generan lo que generaron, pero dejándola circunscripto a qué pasó entre un 24 de marzo del 76 y el 30 de octubre del 83 o el 10 de diciembre del 83, es hablar de algo circunscripto y muy cerrado. Para ver eso tenemos que ver qué pasó, qué generó y cuáles son los acontecimientos previos que plantearon esto. En eso tenemos que recurrir a ese tiempo medio, a ese tiempo largo, a acontecimientos nacionales, acontecimientos internacionales, al ámbito geográfico del país, pero también de Latinoamérica y del mundo, donde Argentina no estuvo aislado y que llevó a que durante la década del 70 se vivieran estos acontecimientos de violencia política que desembocaron en esta locura que vivimos hasta 1983. Yo conozco tu pensamiento, sé que sos muy crítico de las fuerzas de los militares, que no tuvieron la mejor de las acciones, pero el error estaba en ambos lados. Alguna vez vos hablaste de la violencia que generó todo esto y una sociedad que se vio atrapada en situaciones realmente... Y después los argentinos, yo creo que no supimos, no llegamos al núcleo de todo esto. Quizás en estos minutos que tenemos para reflexionar, esto nos sirva, ¿no? El tiempo es corto acá para poder expresar en pocos minutos, ya que son muchos acontecimientos, pero como decía antes, o sea, tratar de entender los 70 sin sumergirnos en lo que es
los acontecimientos nacionales e internacionales y el tiempo, ese medio que hablaba Brodel con respecto a la historia cotidiana de esos momentos, es parcial. Entonces, para entender los 70 deberíamos remontarnos a la Guerra Fría, la crisis de los años 50, el final del peronismo dentro de nuestro país, las persecuciones del 55 y 56, la crisis de Cuba, la Revolución Cubana, el Concilio Vaticano II, sus consecuencias en Latinoamérica, las cartas de Medellín del año 67, que implicó que los obispos latinoamericanos se acercaran a los pobres de una manera muy particular. Podemos ver también la crisis de los misiles en Cuba, el mayo del 68 francés, o sea, el golpe militar a Ilía por parte de Onganía, la Revolución Argentina. Hay una innumerable cantidad de acontecimientos. Me olvidaba de la Revolución Cubana, la figura del Che Guevara. Todo eso es el combo en el cual nosotros tenemos que tratar de abrevar para entender lo que pasa desde 1968 en adelante. Y cómo, a partir de los primeros acontecimientos de los grupos terroristas de los años finales de los 60, como Montoneros, el ERP, la FARC, la FAP, la innumerable cantidad de organizaciones juveniles que reclamaban el tema de la vuelta de la democracia y la vuelta de la república, y con sus distintas formas de entender este proceso, nos permitirá abrevar concretamente en los 70. Explicabas recién la situación internacional. Es cierto, incluso la Iglesia pregó un gran cambio. Me parece que el Concilio Vaticano II, como bien explicabas vos, le abrió la puerta a ese acercamiento a los pobres, y eso también creó un escenario que daba como determinados permisos. Ahora, volvamos acá al país. ¿Cuál era la situación nacional? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto, es el posperonismo, o el peronismo que cae, que trata de retomar el poder, que durante 18 años no lo logra hacer, producto de proscripciones, producto de la represión de los años 55, 56, la proscripción que viene después, la Revolución Argentina de Onganía, la presencia de la NUCE a principios de los 70, gran enemigo de Perón, y Perón, que desde España trata de manejar los hilos para retomar el poder y tratar de tener a toda, para llamarlo de alguna manera, la militancia, o aquellos que todavía abrevaban en las ideas del peronismo, que tienen que ver con los grupos sindicales, que tienen que ver con los jóvenes, que desde 1968 en adelante comienzan a acercarse, con la particularidad que en muchos casos eran de familias católicas y absolutamente antiperonistas, y sin embargo, con todos estos acontecimientos internacionales que solamente enumeramos, porque no podríamos ponernos a relatar cada uno de ellos, comienzan a acercarse al peronismo, y tiene que ver con esa idea de acercarse al pobre, de una sociedad más justa, de un cambio importante en lo que se estaba viviendo, producto justamente de ya llevar 3 o 4 años de una dictadura como la de Onganía, que cercenaba todo tipo de libertades. En este espacio, Perón desde España busca los apoyos del sindicalismo, busca que esos sindicatos, que en algunos casos planteaban hasta la idea de un peronismo sin Perón, como en el caso de Bandor, siguieran estando bajo el ala del peronismo, e incorpora a los jóvenes que, empezando a utilizar la violencia como mecanismo de idea de llegar al poder, como en el caso particularmente de Montoneros, reciben en muchos casos muchas felicitaciones y muchos aplausos, porque Perón veía, como cualquier militar, pues no nos olvidemos que Perón era un militar, un general de la nación, y que sabe que en una situación de conflicto todo aquello que sirva para poder hacer frente en la batalla y ganarla va a ser bienvenido. Y Perón, como estratega y militar que era, comenzó a utilizar las piezas en este escenario de ajedrez político. ¿Para qué? Para conseguir que el gobierno militar se debilitara y ellos poder acceder al poder. ¿No parece una contradicción, Juan, que Perón, siendo militar, con todo lo que significaba para la década del 50, si querés, la izquierda se haya acercado tanto al peronismo? Lo que pasa que en función de lo que uno ha leído y lo que ha vivido, porque ya nosotros, en el caso nuestro, comenzamos nuestros primeros escarceos en esos años en la política, lo primero que comprobó la izquierda es que los sectores populares en Argentina no estaban con la izquierda, sino que estaban con el peronismo. Y eso tiene que ver con parte de estos movimientos juveniles, particularmente Montoneros,
que durante un momento pensaron que ellos iban a poder ser una herramienta, un instrumento en el regreso del peronismo al poder y que desde adentro del peronismo iban a poder cooptarlo, lo que se llamaba el entrismo en aquella época. O sea, desde afuera entro, me posiciono, por eso después con el movimiento Montoneros recrea una misma estructura sindical, de juventudes, políticas, de la rama femenina, igual o paralela al Partido Justicialista. Ellos pensaban que desde adentro, a partir del entrismo, iban a conseguir apoderarse de la estructura del partido, llegar al poder y obviamente hacer esa revolución socialista que pensaban, pero que estaba muy lejos de lo que es el pensamiento de Perón. Es haber no entendido a Perón. Cuando Perón plantea la tercera posición, ni yanquis ni marxistas, o sea, ni liberales ni de izquierda, ni socialistas, pensar que iban a hacer una revolución socialista con Perón era no haber entendido nada. Recuerdo aquel famoso discurso cuando Perón se enfrenta desde el balcón con estos grupos de izquierda y los lleva naturalmente a que entraran en la clandestinidad. ¿Ese es el inicio? Mirá, una vez que se decide que Perón no logra posicionarse como candidato por las restricciones que pone la ANUS, de estar antes del 31 de agosto del año 72 en el país, o sea, ese chicanaje que iba y venía, Perón regresa el 17 de noviembre del 72, de la mano de los sindicatos. De hecho está la famosa foto de Rucci con su paraguas recibiéndolo en Ezeiza, pero Abal Medina era el secretario general del PJ y era, o sea, que representaba, si se quiere, las ideas más cercanas a la parte de Montoneros dentro del PJ. O sea, había ya en ese momento hasta una dicotomía entre las dos figuras más representativas fuera de Perón dentro del PJ. Cámpora es la figura elegida, que era un personaje político mediocre, que había sido muy leal al peronismo, que no había descollado nunca, que había sido diputado nacional, un hombre cercano a Evita en su momento, pero muy leal a Perón. Y lo que tiene es que Perón tiene claro que los mismos eslogan de la época, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. Y planteó la idea que él iba a estar, sabiendo Perón que le quedaba muy poco tiempo de vida, a partir de los problemas cardíacos que tenía, que le habían dicho, bueno, que alguien esté y usted se transforme en un referente al que lleguen y no dirija directamente el Estado, porque si llega al poder del Estado real se va a morir en un año. Hay varios libros que hablan sobre esta situación de Perón. Cámpora es cooptado por los grupos juveniles, particularmente por su sobrino, Mario, que es el que genera toda esta división dentro del Estado, la toma de los espacios públicos y de los ministerios por parte de las agrupaciones juveniles, la puja con los sindicatos, que explotan el 25 de mayo del 1973 y que terminan con la renuncia de Cámpora, la convocatoria y una nueva elección y el impresionante triunfo de la fórmula Perón-Perón en septiembre del 73 y que marca la vuelta del general Perón al gobierno. Pero ahí está el principio de ruptura. Las agrupaciones juveniles se encuentran con un Perón que viene con un discurso contemporizador para la sociedad en general y que ellos no entienden cómo fueron desplazados, porque de hecho después aparecen 5 intervenciones a provincias donde había gobernadores afines a los montoneros, se borra de todo el sistema público a todos los espacios donde había dirigentes montoneros en esos espacios públicos y comienza una puja silenciosa, y no tan silenciosa, porque al otro día de Perón ganar las elecciones, Montoneros asesina a Rucci y Perón dice, estos balazos fueron a mi corazón, y marcan una ruptura entre Perón y Montoneros. Gracias, Juan. Nos has pintado perfectamente y te dejo una pregunta pendiente. Muchos historiadores sostienen que había cierta connivencia entre los militares y los subversivos. Me lo contestás en un ratito, dale.